Vamos a hablar sobre la regeneración, pero antes de iniciar como tal con la enseñanza, me gustaría que podamos orar para que el Señor nos bendiga en este tiempo. Entonces vamos a orar. Padre, te agradecemos mucho que nos permitas continuar con estas enseñanzas acerca de estos fundamentos de la salvación. Ayúdanos, por favor, Señor, a pesar de la debilidad que en este momento siento en mi cuerpo, para que la exposición de tu palabra sea útil, sea veraz, sea fiel y llegue a mis hermanos con efectividad. Ayúdanos, Señor, a poder tener un buen tiempo aquí de meditación en tus verdades y en tu palabra. Te pedimos, por favor, Señor, que seas tú con nosotros y que bendigas este tiempo, y también, Señor, que bendigas a todo aquel que pueda llegar a escucharlo, ya sea online en este momento mientras se transmite o después en el futuro en la grabación que quede. Usa tú, Señor, esta enseñanza y este tiempo para el bienestar de tu iglesia. Te pedimos por todo esto, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues entonces tenemos la enseñanza de la regeneración. La regeneración. Los 2 días anteriores hemos estado viendo diferentes temas. En el primer día el tema que vimos era acerca de el motivo de nuestra creación, el propósito de nuestra creación. Sacamos muchas cosas provechosas de ese tema, aunque fue corto. El segundo día, es decir, ayer, estuvimos hablando de la gravedad del pecado. Fue un tema que tal vez no acaba siendo muy alegre, pero es muy necesario. Y ahora, en este tercer día de exposición, será bueno hablar de la regeneración ya como inicio de la solución. Solamente hemos hablado entonces de el motivo por el que nos creó Dios, la gravedad del pecado en el cual caímos, pero ahora empezaremos a hablar de la solución que Dios ha provisto para nosotros, para rescatarnos de ese pecado. Y en esta solución hablaremos en primer lugar de este primer paso que ocurre en nuestra salvación, que es precisamente la regeneración. Este es el primer paso en nuestra salvación, el primer paso por lo menos en nuestra vida. Fuera de nuestra vida, en la eternidad pasada, hay otros pasos. Por ejemplo, en la eternidad pasada ocurre la elección o predestinación, y esta sería cronológicamente anterior a la regeneración, pero eso no ocurre como tal en nuestra vida. Estamos hablando de aquí de pasos que ocurren sí ya en nuestra vida, en nuestro tiempo de vida, y en ese sentido el primero que toma lugar es la regeneración. Ahora, la regeneración en particular responde a un problema específico, y es el problema que los teólogos y la teología reformada desde hace mucho tiempo han identificado bajo el término de depravación total del hombre, doctrina que posiblemente muchos de ustedes ya conozcan. La depravación total del hombre es una doctrina conocida como el primer punto del tulip, o el primer punto de las doctrinas de la gracia. Esta doctrina, la depravación total del hombre, solamente para aclarar, no enseña que todos los hombres sean tan malvados como podrían ser. La palabra total no se refiere a que el grado de la maldad es el mayor que podría ser. La palabra total en este título de depravación total se refiere solamente a que todas las diferentes áreas del ser humano quedaron afectadas por el pecado, y no hay un área que no haya sido tocada por el pecado. Es decir,
entendimiento, afectos, voluntad, todo fue tocado por el pecado. A eso significa la palabra total en ese término, la depravación total. Así que la regeneración responde a la necesidad presentada por la depravación total humana. Esta depravación obviamente no es el modo en el que Cristo, o más bien no es el modo en el que Dios nos creó. Dios no nos hizo totalmente depravados. Ese no fue el modo en que Dios creó al ser humano. Dios creó al ser humano en perfección, completamente, con una naturaleza que de hecho se inclinaba más bien a la justicia, y fue por la caída del ser humano en pecado, el tomar del fruto prohibido, desobedecer a Dios, que la Biblia nos enseña que el hombre llegó a tener una naturaleza corrompida y entonces tomó lugar lo que hemos denominado como la depravación total. ¿Cuándo? Después de tomar del fruto prohibido, después de que Adán y Eva desobedecieran. Y a partir de eso, Adán y Eva, y después de ellos todos los seres humanos, nacen con una naturaleza interna humana corrompida. Ahora, para ponerlo en términos más gráficos o por lo menos menos subjetivos, a veces cuando trato de explicar esto a mi hija, trato de ponerlo de forma un poquito más fácil de entender, y básicamente se lo digo a mi hija de esta manera. Dios nos creó con corazones tiernos, corazones de carne y hueso. Obviamente hueso no, pero pues entienden el sentido. Y eran corazones que amaban a Dios, corazones que no amaban a Dios, no buscaban a Dios, no deseaban lo bueno, no anhelaban el bien. Esos son los corazones que tenemos ahora a partir de la caída, a partir del pecado de Adán y Eva. Y es por eso que, en primer lugar, esa es la necesidad o la problemática ante la cual la doctrina de la regeneración se presenta. Tenemos corazones malvados, tenemos corazones corrompidos, y son tan corrompidos, tan malvados nuestros corazones con los que nacemos debido al pecado de Adán y Eva, que no entendemos las cosas espirituales, somos enemigos de Dios en nuestra naturaleza, estamos completamente incapacitados para responder al Evangelio. Veamos, por ejemplo, eso en algunos textos bíblicos. Por ejemplo, en 2 Corintios 4:4 se dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Nuestro entendimiento entonces está, ¿qué? Está cegado. En otra parte, en Efesios, se dice que tenemos el entendimiento entenebrecido. Nuestro entendimiento está cegado. En otra parte, se dice que nosotros no entendemos las cosas espirituales porque deben ser entendidas espiritualmente. Es decir, que con la naturaleza con la que nacemos, las cosas espirituales están bloqueadas de nuestro entendimiento. No podemos entenderlas. Y en ese sentido, la caída del ser humano en pecado, el pecado de Adán y Eva, no afectó solamente de forma moral, no solamente nos hace malos moralmente, sino que nos hace torpes intelectualmente. No entendemos lo que deberíamos entender. Eso es producto de la caída. Tenemos una ceguera espiritual. Ahora, evidentemente, aparte de la ceguera espiritual, tenemos esta inclinación natural hacia lo que es malo, lo que es prohibido. Con ello nacemos. Por ejemplo, veamos lo que dice Romanos 8, versículo 7. Romanos 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Esto de los designios de la carne, esa palabra carne en la Biblia, a veces es utilizada así para la carne, pues literalmente la carne, la piel, los huesos, los músculos. Pero en muchas otras ocasiones, la palabra carne es utilizada para la naturaleza humana corrompida. Y estos designios de la carne se refieren a esto. Los dictados o la inclinación de nuestra naturaleza humana interna con la que nacemos, esto son enemistad contra Dios. Dice, no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Nos es imposible obedecer la ley de Dios tal con la naturaleza con la que nacemos. No podemos obedecer su ley, no queremos obedecer su ley, somos enemigos de Dios y en ese sentido también Él termina siendo enemigo nuestro. Y en ese sentido, por supuesto, es que se dicen, por ejemplo, las palabras de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44, cuando dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere y yo le resucitare en el día postrero.
donde resalta la inhabilidad del ser humano para llegar a Cristo. Nadie puede llegar a Cristo entonces. Nadie puede ir a Él si el Padre no lo trae. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana corrompida está tan mal que a menos de que Dios intervenga y haga algo, a menos de que Dios sobrenaturalmente regenere pues el corazón de las personas, ningún ser humano jamás va a escoger a Cristo, ningún ser humano jamás va a ser salvo. Si Dios lo deja en nuestras manos, si Dios lo deja a nuestro criterio, entonces todos decidiremos rechazarlo y en necedad y en rebelión continuar nuestro camino hacia la perdición. Dios tiene que intervenir, Dios tiene que hacer algo, porque si Él no lo hace, estamos perdidos. Por esto muchas personas tratan de argumentar que no estamos solamente, que el pecado no es solamente una enfermedad, no solamente estamos levemente enfermos y con un poquito de medicina vamos a recuperarnos, no solamente estamos debilitados. El pecado no es solo eso, el pecado es estar muertos, completamente muertos. Y por eso Efesios capítulo 2 versículo 1 dice que estando muertos en vuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él. No estábamos solamente enfermos y necesitábamos un empujoncito, estábamos muertos en delitos y pecados, lo que enfatiza, no podías hacer nada. No había nada en tus manos para recuperarte, estabas muerto. Bueno, esta es la necesidad entonces, la problemática ante la cual la regeneración responde. Y al ver la desesperada situación en la que estamos, se enfatiza que requerimos de una intervención de Dios. Si Él no interviene, ya dijimos, no habría salvación. Y la primera cosa con que Dios interviene para salvarnos es esta que ya hemos mencionado, la regeneración. Entonces vamos a ver, para empezar, cómo ilustra la Biblia la regeneración. Posiblemente, así como con la doctrina de la regeneración, hay otras doctrinas que nosotros tenemos el título como tal, regeneración, pero la Biblia no la enfatiza de esa manera en todos los casos. La Biblia no siempre dice, esta es la doctrina de la regeneración. En muchas ocasiones simplemente la Biblia cuenta acerca de un hecho y nosotros intuimos que se está tratando de la regeneración. Y la Biblia habla de esto con ciertas ilustraciones. Y hay por lo menos 3 ilustraciones, 3 narraciones o 3 secciones de la Biblia que ilustran lo que es la regeneración. Y quiero que veamos estas 3. No vamos a profundizar mucho, solamente vamos a tomar estas ilustraciones. Efesios 2:1, que es la que ya mencionamos, Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Continúa hasta el versículo 4, pues sigue diciendo esto, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y así nos hizo sentar en los lugares celestiales. Bueno, y el punto aquí, en esta sección de Efesios 2, es que la regeneración es una resurrección, es un ser vivificado, pasar de muerte a vida, lo cual pues básicamente es resucitar. La regeneración entonces es una resurrección, un resucitar, y lo que eso enfatiza, por un lado, es la completa inhabilidad del ser humano para salir del estado en el que está, y por otro lado, que la regeneración es un acto completamente de Dios. ¿Por qué? Primero, este texto y esta ilustración de ser resucitado de los muertos enfatiza que la regeneración, que en la regeneración nosotros somos completamente pasivos, porque un muerto no puede hacer nada para ayudar a su situación. Tú, por ponerlo de alguna manera más gráfica, de alguna manera si tú vas, digamos, caminando por la calle y de repente encuentras un cadáver y lo ves y dices, bueno, yo quiero tener una relación con esta persona, y empiezas a hablarle, y empiezas a platicar, y empiezas a decirle cosas al cadáver, obviamente no te va a responder, no te va a decir nada. Y esto
simplemente porque no puede, está completamente más allá de su habilidad para responder. Es necedad que tú trates de relacionarte con el cadáver porque no responde. ¿Por qué no responde? Porque está muerto. Y los muertos no responden y no pueden hacer nada por sí mismos. En la regeneración tenemos esto. El hombre, como estaba antes de que Dios lo vivificara, muerto. Y no podía hacer nada por sí mismo. Esta es la situación de todos los seres humanos antes de ser regenerados. Están muertos. Y en este sentido, cada vez que nosotros predicamos el Evangelio o compartimos el Evangelio a cualquier persona que no sea regenerada, en cierto sentido estamos como hablándole a un cadáver. En cierto sentido estamos hablándole a un montón de huesos secos y diciéndoles, ven a Cristo, y de alguna manera ellos no pueden responder, ellos no pueden decir, claro que sí, voy a ir, porque están muertos. Ahora, más adelante vamos a resolver entonces por qué llamar a la gente a venir a Cristo si la gente ni siquiera puede responder. Pero por lo pronto nos conformamos con esto. Nuestra primera ilustración es la de una resurrección espiritual. ¿Qué es la regeneración? Es una resurrección espiritual, por un lado. Pero en segundo lugar, la Biblia muestra otra ilustración muy bella en Ezequiel 36, 26 y 27. Ezequiel 36, 26 y 27 dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y entonces aquí está la ilustración que yo suelo usar con mi hija, esta del corazón de piedra o de carne, y Dios dice, voy a quitar de ti el corazón de piedra, te voy a poner ahora un corazón de carne. El corazón de piedra, ¿por qué es de piedra? Pues porque es insensible, está duro, está muerto, no se mueve, es necio. Pero el corazón de carne, ¿por qué es de carne? Pues porque está vivo. Y esta es la distinción, la diferencia que hace este texto aquí. Y esta es otra referencia, otra ilustración a la misma realidad bíblica y teológica de la regeneración. Un cambio de corazón es lo que presenta el texto. Un cambio, o si quieren ustedes una cirugía, un cambio de corazón. Bueno, entonces la Biblia ilustra esto como una resurrección espiritual por un lado, como un cambio de corazón por otro lado, pero también lo ilustra como un nuevo nacimiento, no solamente como resucitar, sino como nacer de nuevo. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 3, el Señor Jesús está hablando con este personaje que se llama Nicodemo, y Nicodemo pregunta, ¿qué es lo que debo hacer para ser salvo? Vamos a verlo desde el versículo 2 ahí. Bueno, desde el versículo 1 hasta el versículo 3 es la narración de Nicodemo cuando se encuentra con el Señor Jesús. Juan 3 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y hasta ahí. Y aquí el punto es muy claro entonces, el punto de Jesús es muy claro. Hay algo que se necesita para ser salvo, para entrar al reino de Dios, para tener una naturaleza espiritual, se necesita nacer de nuevo. Vemos que Nicodemo no entiende este hecho y Nicodemo dice, ¿cómo es posible esto? Voy a entrar ya siendo viejo al vientre de mi madre y luego otra vez salir y decir, ¿ya nací otra vez? Obviamente que esta no es la respuesta. Jesús no está hablando de un nacimiento físico, sino de un nacimiento espiritual. Y ahí Jesús empieza a explicar lo que es nacido de la carne. Carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El nacimiento que tú requieres no es carnal, es espiritual. Esto es la regeneración. Nacer de nuevo, no de forma carnal, de forma espiritual. Ahora, basado en estos textos y en muchos otros también, vamos a dar ciertas características entonces de la regeneración. Características de la regeneración. Estas fueron nada más unas 3 ilustraciones que la Biblia nos da para tener una idea gráfica de la regeneración. Estas 3 ilustraciones, como las hemos mencionado, fue una resurrección espiritual. En segundo lugar,
dijimos que es un cambio de corazón, y en tercer lugar, un nuevo nacimiento o un nacer de nuevo. Y bajo estas ilustraciones se presenta la doctrina como tal de la regeneración, pero vamos a hablar de las características esenciales de la regeneración. Son varias de estas, vamos a tratar de decirlo de forma ágil para que esto no sea tedioso, pero son varias de estas características. Bueno, vamos a mencionar posiblemente hasta unas 11 características de la regeneración. Número 1. La regeneración es un acto histórico. La regeneración es un acto histórico. ¿Por qué es histórico? Porque a diferencia de cosas como la predestinación o la elección, esto sucede en la historia. Es decir, predestinación, por ejemplo, sucede fuera de la historia, en la eternidad pasada, antes de que el mundo iniciara, antes de que de hecho el tiempo comenzara a transcurrir tal como lo conocemos. La regeneración no es así. No sucedió en la eternidad pasada. Dios no nos regeneró desde antes de la fundación del mundo. Dios nos regenera en este tiempo, en esta vida, en la historia. Y por eso la regeneración es un acto histórico. Eso es en primer lugar la primera característica de la regeneración. En segundo lugar, la regeneración es un acto exclusivo. Es un acto exclusivo. Esto significa que no es para todos, es solamente para algunos. ¿Por qué es exclusivo? O más bien, ¿quiénes son esos algunos para quienes la regeneración será aplicada? Pues estos son los elegidos, aquellos que Dios desde antes de la fundación del mundo eligió para salvar. Solo en ellos la regeneración va a cumplirse. Dios no va a regenerar a todos los seres humanos, no es su plan regenerar a todos los seres humanos. Su plan, su decreto, su determinación es regenerar solamente a aquellos que Él eligió desde antes de la fundación del mundo, y por esto la regeneración es un acto exclusivo, pertenece a unos cuantos y no a todos. En tercer lugar, la regeneración es un acto divino, un acto divino. Esto significa que pertenece a Dios, solo Dios puede regenerar. Nosotros no regeneramos, no nos regeneramos. Hay textos que lo dicen de forma muy clara. Por ejemplo, Santiago 1:18 dice: Él, o sea Dios, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y ahí está otra vez el hecho de la regeneración. ¿Quién nos hizo nacer? Dios nos hizo nacer. No nos invitó a hacerlo nosotros. No es un acto humano, es un acto divino. No nos dice Dios, bueno, te dejo que tú lo hagas. Él lo hace, Él tiene que hacerlo. La regeneración por eso es un acto divino. Hay un texto más para señalar este mismo punto, y esto es en Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, donde el apóstol Juan dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el énfasis ahí es grande. Dice ahí el texto: estas personas que son engendradas, nacidas, esto es el nuevo nacimiento, la regeneración, no son nacidas por voluntad de hombre ni voluntad de la carne. Es decir, por muy que tú digas, quiero la regeneración, me voy a regenerar, me voy a esforzar por regenerarme, es imposible que lo consigas. No viene de tu voluntad, no viene de tu fuerza, tu esfuerzo, es una cosa completamente de Dios. No puedes tú regenerarte a ti mismo. Por eso esto es un acto divino. Eso es en tercer lugar. Ahora, en cuarto lugar, la regeneración es un acto sobrenatural. Esto va, por supuesto, de la mano con el punto anterior, pero aún así hay que resaltarlo. Es un acto sobrenatural. Algunas personas pueden pensar que la regeneración es un fenómeno psicológico, ¿no? Que de alguna manera, si tú, por alguna serie de métodos, terminas reseteando tu mente, entonces vas a cambiar de alguna manera por algún método místico que tú apliques, científico, o quizás por la madurez que vas ganando, vas cambiando, vas siendo otra persona, y la gente piensa, bueno, ¿eso puede ser regeneración? La respuesta es no, porque la regeneración no es una cosa natural, no se nos da de forma natural, no la logramos por medios naturales, es una cosa completamente sobrenatural, viene de lo alto, viene de Dios, no se logra por medios como la psicología o la madurez que podamos alcanzar por nosotros mismos. Aún si
un día somos los más desgraciados del mundo y al siguiente día nos hemos reformado completamente y somos los más civilizados y la gente puede pensar, yo creo que ya ocurrió la regeneración. Si eso sucedió solamente por nuestra mera fuerza de voluntad, entonces no es regeneración, porque la regeneración no es natural, es sobrenatural, viene de lo alto. En quinto lugar, la regeneración es un acto de pura gracia. Lo que esto significa es que no nos la merecemos, no la ganamos. Alguien podría pensar, ok, está bien, yo no me regenero a mí mismo, Dios lo tiene que hacer, pero tal vez de alguna manera yo puedo hacer cosas para convencer a Dios de que lo haga. Tal vez de alguna manera yo puedo esforzarme y de repente Dios diga, bueno, ya se lo ganó, vamos a regenerarlo, ¿no? No es así. La regeneración es un acto de pura gracia, es decir, Dios no se lo da a nadie porque alguien se lo haya ganado. De hecho, nadie se lo gana. De hecho, antes de ser regenerados no hay nada bueno que hayamos hecho para Dios. Aún nuestros actos aparentemente justos no son más que trapos de inmundicia delante de Dios. Nos la pasamos ofendiendo a Dios, y la primera vez que realmente hacemos algo agradable para Él es hasta después de ser regenerados. Antes de ser regenerados no hay posibilidad. No hacemos nada meritorio y por lo tanto no merecemos la regeneración. Esta viene solo por gracia. Es por eso que dice, por ejemplo, ahí en Efesios 2, 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque lo merecíamos. No, porque Dios es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, por Él, no por nosotros. Bueno, en sexto lugar, la regeneración es un acto necesario para la salvación. Es un acto necesario. Nadie que no sea regenerado es salvo. Es imposible. No puedes tú decir, yo no soy regenerado, pero yo creo que sí voy a terminar en el cielo. Es imposible. La regeneración es necesaria para la salvación. Es por eso que el discurso o la conversación entre Jesús y Nicodemo se dio como lo vimos. Por ejemplo, ahí en el versículo 3, ahí en Juan 3, Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto aplica para todas las personas. No hay ni un solo ser humano que pueda realmente acceder, entrar, ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Es necesario que nazcamos de nuevo, es necesaria la regeneración. Y en ese sentido, si alguno de nosotros no es regenerado, no es salvo. De ahí también la importancia de la regeneración. Si no existe en nosotros, entonces no existe salvación tampoco, y no estamos camino a la eternidad de bienaventuranza, sino a la eternidad de sufrimientos. Continuemos entonces. Este último punto fue que la regeneración es un acto necesario, pero ahora en séptimo lugar, la regeneración es el acto inicial en la vida cristiana. El acto inicial en la vida cristiana. Es el acto inicial porque es la primera cosa, como decíamos hace un momento en nuestra introducción al tema, es la primera cosa en nuestra vida que sucede para nuestra salvación. Dios nos regenera y no hay nada que suceda antes de la regeneración. Hay muchas cosas que toman lugar en nuestra salvación, como la fe, el arrepentimiento, la justificación, la conversión, la adopción, la santificación, la glorificación, muchas cosas. Pero de todas ellas, la primera en el tiempo de nuestra vida es la regeneración. La primera cosa que sucede. ¿Por qué? Pues porque es el ser traídos a vida. Antes de ser traídos a vida, no podíamos hacer nada. Un muerto no puede tener fe, un muerto no puede arrepentirse, un muerto no puede ser justificado, un muerto no puede ser adoptado. Estábamos, como ya dijimos, muertos. Y por lo tanto, antes de ser vivificados en la regeneración, no había nada para nosotros. No sucedía nada en nosotros en el sentido de nuestra salvación. La regeneración es entonces el acto inicial en la vida cristiana. Esto es en séptimo lugar. En octavo lugar, la regeneración es todo abarcante. Es un acto todo abarcante.
Es un acto todo abarcante, es decir, que pues lo abarca todo. Y cuando decimos todo, nos referimos a todo en el ser humano. Cuando somos regenerados, no somos solo regenerados en una parte, somos regenerados en todas partes. Ahora, no estamos diciendo que la obra de la regeneración está en su grado más excelente y en su grado más perfecto. Quizás el grado en el que somos regenerados no es el máximo, pero lo que sí es que la extensión de esta regeneración sí abarca todas las áreas de nuestro ser, tal como lo que explicábamos acerca de la depravación total. No estamos depravados en el máximo grado, pero sí en la máxima extensión de nuestras facultades. En ese sentido, también la regeneración es un ser recobrados, restaurados en cada una de nuestras facultades. Esto significa entonces que somos restaurados en nuestra mente y ahora en la regeneración podemos entender cosas que antes no entendíamos. Primera de Corintios 2, 14 al 16 dice esto: pero el hombre natural, esto es el hombre que no tiene una naturaleza regenerada, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, es decir, el hombre que ya fue regenerado, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En la regeneración llegamos a entender cosas que antes no entendíamos. Es iluminado nuestro entendimiento. Y una de las primeras cosas que sucede en nuestro entendimiento cuando somos regenerados, y que es una de las cosas más bellas, es cuando, al ser regenerados, la primera cosa que espiritualmente se presenta delante de nuestros ojos es a Cristo, Cristo y su evangelio, Cristo, su oferta de salvación, Cristo ofreciéndose a sí mismo a nosotros, y con nuestros nuevos ojos regenerados lo vemos. Y quizás antes, con los ojos no regenerados, observábamos a Cristo y no nos parecía atractivo, no nos parecía algo que quisiéramos para nosotros mismos, porque no teníamos ese nuevo corazón. Pero una vez que lo tenemos, nuestros ojos son abiertos, lo vemos, y ahora por primera vez lo vemos con el atractivo que siempre tuvo. No porque apenas empiece a ser tan majestuoso, tan atractivo, tan irresistible, sino porque ahora tenemos ojos para notar eso. Y cuando se abren nuestros ojos en la regeneración y notamos a Cristo, nos es imposible retenernos a nosotros mismos y terminamos corriendo ante sus pies, inclinando la rodilla y diciendo: Señor, te tomo completamente, eres mío, soy tuyo, sálvame, ¿no? Esto se da en la regeneración, es la primera cosa que sucede y es lo que técnicamente se llama conversión, pero se tiene que dar primero la regeneración, este ser vivificado, nuestros ojos abiertos, nuestro entendimiento iluminado, para entonces ver a Cristo así, de esta manera. Y así, por esto decimos que también la regeneración, como dijimos que es todo abarcante, abarca el entendimiento, entendemos cosas nuevas, pero también abarca los afectos, las emociones, porque deseamos cosas que antes no deseábamos. Para empezar, a Cristo, como ya dijimos, que antes no nos parecía atractivo, no nos parecía irresistible, pero después de la regeneración es completamente irresistible y no podemos vivir sin Él. Pero después de eso, la regeneración tiene otros resultados, y es que cosas que antes no queríamos empezamos a quererlas. Antes quizás el leer la Biblia era aburrido, era hartante, era algo que nos molestaba, y después de la regeneración algo cambia. Y de repente leer la Biblia es algo que decimos: yo quiero eso, yo quiero hacerlo. Hay algo en este libro que hace arder mi corazón. Necesito escuchar más de esto. Y bien, estos son efectos de la regeneración, es que es todo abarcante. Bueno, eso era el octavo punto de las características de la regeneración. Vamos al noveno, que dijimos que tenemos 11 de estos, ya casi terminamos. En noveno lugar, la regeneración es un acto instantáneo. La regeneración es un acto instantáneo. Lo que esto significa es que nadie puede decir: bueno, yo comencé a ser regenerado hace 20 años y ahorita sigo siendo regenerado. Esto es imposible. Nadie está en un proceso de regeneración. La regeneración se da de un instante y acaba. No es poco a poco, no se da en grados, no viene así como en oleadas, no va creciendo ni subiendo, se da de un instante y listo.
Es como nacer. Tú no puedes decir, estoy naciendo. Hace como unos 20 años vengo naciendo y ya casi termino de nacer. Esto sucede en un momento, ya está, ¿no? Quedó en el pasado, ¿no? Nuevamente también cosas como resucitar y las ilustraciones que vimos no es algo que va sucediendo poco a poco. Sucede una vez y ya está. La regeneración entonces es un acto instantáneo. Sucede en un momento y ya está. Ahora, esto se coloca en contraste con otras cosas en nuestra salvación que no son actos instantáneos, sino procesos, como por ejemplo la santificación. La santificación no es un acto instantáneo. Dios no te santifica de un momento para otro y ya está, y terminó. La santificación es algo que se da progresivamente, poco a poco, llega en grados, de repente crece, de repente mengua, y poco a poco Dios te va santificando. Ahí sí. Pero la regeneración, a diferencia de la santificación, es un acto instantáneo, se da en un instante. Esto aplica también para otras cosas en la salvación, como por ejemplo para la justificación. Dios no nos justifica poco a poco. Cuando Dios nos justifica es algo del momento, instantáneamente quedamos justificados. También aplica para la adopción. Dios no nos va adoptando poco a poco, nos adopta en un instante y ya quedamos adoptados. Pero cosas como la santificación, eso sí es algo que va ocurriendo progresivamente. Bueno, en 10º lugar, la regeneración. La regeneración es subconsciente e imperceptible. Es un acto subconsciente e imperceptible. Al menos imperceptible en el momento. Para ponerlo de forma gráfica, no es como que tú vas caminando por la calle y de repente, ¡pum!, sientes un golpe y dices, ¡wow!, yo creo que ya fui regenerado. No lo notas. No te das cuenta de ello. No es algo que tú digas, sí, yo me acuerdo exactamente en el momento en que fui regenerado, sí, sentí esto. Es algo más bien imperceptible, algo subconsciente, sucede y tú no te das cuenta. Cuando menos te das cuenta, simplemente dices, ¿por qué cambió tanto todas las cosas? Y dices, bueno, en algún punto en el pasado seguramente fui regenerado. ¿Cuál es ese punto? Pues quién sabe. Pero de repente simplemente ya estabas del otro lado, de repente simplemente ya veías las cosas diferente, de repente solo ya Cristo era irresistible, de repente solo ya querías tomarlo. ¿En qué momento inició eso? ¿Quién sabe? No lo notas. La regeneración es ese cambio de corazón entonces, pero sucede de forma imperceptible, inconsciente. Dios lo hace, no te avisa y no lo sientes. Simplemente después de un tiempo te das cuenta, bueno, pues yo creo que ya fui regenerado. Por eso, por ejemplo, en Hechos, el libro de los Hechos, tenemos un incidente de una persona, una mujer que es regenerada y parece que ella no nota su regeneración, al menos no se enfatiza este aspecto en el texto. En Hechos 16:14, el apóstol Pablo está predicando a un grupo de personas y entre ellos hay una mujer llamada Lidia. Y el texto bíblico dice ahí en Hechos 16:14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esto no es algo que ella notara, que ella dijera, sí, estoy notando que Dios está abriendo mi corazón. Simplemente ella de repente empezó a escuchar y se dio cuenta, esto tiene sentido, esto que Pablo está diciendo tiene sentido, yo lo quiero para mí. ¿Por qué? La razón no es que ella fuera mejor que otras personas, no es que ella tuviera mayor entendimiento, es simplemente que Dios abrió su corazón, Dios tuvo una obra de regeneración en ella y entonces ella entendió las verdades que se le predicaban de una forma salvífica, de una forma salvadora. Por último, 11º punto, la regeneración es un acto que deja evidencias perceptibles. La regeneración es un acto que deja evidencias perceptibles. Ya dijimos, por supuesto, que es inconsciente en el momento. Cuando recién sucede no lo notas. Pero es importante enfatizar esto. Sí, a la larga deja evidencias perceptibles. Es decir, no puede ser que una persona diga, yo ya fui regenerado y no da ningún indicio de vida espiritual. No ama las cosas de Dios. Dice, yo ya creí en Cristo, yo ya me arrepentí, pero no desea leer la Biblia, no desea orar, no le interesa ninguna conversación acerca de Cristo, de su palabra, no tiene este interés
ni tampoco quiere entender más acerca de Dios. Su entendimiento no parece estar iluminado por el Espíritu Santo, pero dice, no, yo ya creí en Cristo, yo ya soy salvo, yo ya estoy del otro lado. Esa persona no tiene ninguna evidencia de lo que está diciendo. No tiene ningún indicio de que realmente fue vivificada. Porque es importante enfatizar esto. La regeneración deja evidencias perceptibles, evidencias que tú notas y que tú dices, ok, no sé cuándo sucedió, pero sí noto evidencias de que hay vida. No sé en qué momento empezó esta vida, pero la noto en mí. Puedo percibirla en mí y puedo también, hasta cierto grado, hasta cierto punto, percibirla en otros. Y tristemente a veces percibir también la falta de ella en otros. Y bien, este es el 11º punto, la 11ª característica de la regeneración, que la regeneración deja evidencias perceptibles. Solamente terminemos entonces con algunos puntos. Para todo esto, obviamente que la pregunta que queda es, ok, parece que la regeneración es bastante importante. Es algo importante, debemos ser regenerados para tener salvación, para llegar a la vida eterna, al cielo, pero ¿qué podemos hacer nosotros entonces si la regeneración es completamente prerrogativa de Dios? Él hace que suceda y no nos pregunta y no nos la merecemos y no nos la ganamos y no podemos convencerlo y no viene a nosotros por voluntad humana. Entonces, ¿qué toca de nuestra parte? ¿Qué toca de nuestro lado? Bueno, para responder a esta cuestión, podemos mencionar un poco acerca de cómo ocurre la regeneración. La regeneración, como decíamos, no es como que tú vas caminando por la calle y de repente, ¡pum!, de repente ya Dios te regeneró de la nada. No ocurre de la nada. Dios utiliza medios. Dios utiliza medios para regenerarnos. Y algo que podemos hacer si queremos tener un acercamiento sabio a esta cuestión es acercarnos a esos medios. Es decir, no podemos regenerarnos a nosotros mismos, pero si Dios utiliza medios para obrar la regeneración, pues lo más intuitivo sería, bueno, voy a tratar de estar en contacto con esos medios si deseo que la regeneración sea una realidad en mi vida. ¿Qué medios son estos? Bueno, el medio principal para Dios, para que Él obre la regeneración, es la palabra. En Santiago 1:18, como ya leímos, dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Dios es el que hace nacer, Dios es el que obra la regeneración, pero como decimos, no lo hace así de la nada, instantáneamente y de repente, lo hace por medio de la palabra. Y esto es por medio de la exposición de la palabra. Cuando predicamos de la palabra, compartimos de la palabra, o cuando una persona lee la Biblia, la palabra, Dios puede obrar. No siempre lo hace, pero suele usar ese medio para obrar la regeneración en las personas, en contacto con su palabra. Esto es, que ninguna persona que haya tenido ningún contacto con la palabra de Dios no puede ser regenerada. Cualquier persona que no tenga ni un contacto con la palabra de Dios, jamás no puede ser regenerada. Puede ser la palabra de Dios predicada por un predicador, no tiene que ser necesariamente leerla, pero también puede ser la palabra de Dios leída, tal cual, de la Biblia. Pero es la palabra, la que Dios utiliza. Por eso el apóstol Pablo también, por ejemplo, en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Es por medio de la palabra, ese es el medio principal. Pero junto con esto, debemos confesar que la palabra en sí misma no es suficiente, en cierto sentido. Hay otro medio que Dios utiliza y es el Espíritu, o sea, su Espíritu, el Espíritu Santo. La regeneración es a través de medios y los medios son la palabra y el Espíritu Santo. Por eso en Juan 3:6 dice que lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, este nacimiento es a través del Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. De modo que tenemos estos dos medios, la palabra y el Espíritu. Si es solo la palabra y estamos exponiéndonos a nosotros mismos a la palabra, pero sin las influencias sobrenaturales y vivificadoras del Espíritu, entonces esto no va a funcionar para nada. La palabra por sí misma, las letras de la Biblia, las frases de la Biblia, las expresiones de la Biblia, por sí mismas no tienen poder. Se requiere que el Espíritu de Dios obre por medio de estas palabras, de estas ideas, conceptos, frases,
y entonces sucede la regeneración. Y bien, entonces, siendo así, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué nos corresponde? ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Qué podríamos hacer? Bien, como ya dijimos, no nos ganamos la regeneración, no la merecemos, pero lo que sabiamente podemos hacer es vivir cerca de estos medios, vivir cerca, aproximarnos a la palabra y decir, Señor, tú me has enseñado que tú das vida por medio de este libro, que tú das vida por medio de ser expuesto a estas verdades que son tus verdades de tu palabra. Aquí estoy queriendo escuchar, estoy leyendo con fe en que este es el medio que tú usas, no estoy tratando de ir por otro lado. Aquí estoy, Señor, si es tu voluntad, vivifícame. Y al mismo tiempo, como hemos visto que depende también del Espíritu Santo, pues lo mejor que podemos hacer es simplemente orar en humildad y decir, Señor, por favor envía tu Espíritu Santo. Esta obra va más allá de mis capacidades humanas. Yo no puedo regenerarme a mí mismo. Envía a tu Espíritu a obrar en mi corazón, a darme vida. Esto, por si alguien se pregunta en cierto punto, ¿qué podríamos hacer? Bueno, esto es algo que podríamos hacer. Ahora, esto no significa que tendremos la regeneración garantizada, pero sí significa que esta es la forma más natural en que podríamos proceder. Si Dios regenera por estos medios, pues lo que corresponde es acercarnos a esos medios. Y si lo hacemos de corazón, si lo hacemos de todo corazón, quiero decirlo de esta manera, no es que por eso Dios nos regenere. Si lo hacemos de todo corazón, más bien eso significa que ya nos regeneró. Si realmente lo hacemos de todo corazón, el acercarnos a su palabra y pedir a su Espíritu la regeneración, más bien eso parece ser una evidencia de que ya hemos sido regenerados, de hecho. Así que terminemos con algunas aplicaciones para nosotros en relación a esta doctrina. Si hemos entendido bien lo que hemos dicho hasta este punto, entonces una de las cosas a las que podemos llamar a nuestra conciencia y a nuestro corazón y decir, reacciona, es a que nos examinemos para ver si realmente hay evidencias de esta vida en nosotros. Que nos examinemos. Como dijimos en este último punto, la regeneración deja evidencias perceptibles. Y el llamado entonces para nosotros es esto, examínate. Mira si hay realmente vida espiritual en ti. No es suficiente que vengas a la iglesia, no es suficiente que digas, yo ya creí en Cristo con tus labios, no es suficiente que digas, yo leo la Biblia, porque tal vez puedes leerla solamente como una costumbre, como algo mecánico, solamente por cumplir. Busca evidencias de vida espiritual verdadera en ti, porque si no las hay, entonces no tienes ninguna base para pensar que ha sucedido la regeneración en tu vida. Y si no ha sucedido, entonces no estás camino a la salvación, sino todo lo contrario. Examínate a ti mismo entonces. Por esto, 2 Corintios 13 dice, 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Pruébense, examínense, noten, porque puede ser que están reprobados y no lo saben. Pero otra cosa a la que esta doctrina nos llama, no solo es a examinarnos, es a darle toda la gloria a Dios. Si ya nos examinamos y notamos que hay evidencias de salvación y de vida real, verdadera en nosotros, hay evidencias de regeneración, entonces lo que corresponde para nosotros es darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él hizo esto en nosotros sin merecerlo. Estábamos pudriéndonos en pecados, estábamos mal, completamente mal, no merecíamos nada. Y Dios nos vivificó, nos tomó y dijo, te voy a dar vida. ¿Qué corresponde entonces? Darle gloria a Él y decir, Señor, gracias. Yo no merecía esto, no me lo gané, no te convencí de ninguna manera, más bien yo te estaba convenciendo de que me lanzaras al infierno por la eternidad. Y en medio de mis intentos por rebelarme en contra de ti, tú me tomaste y me trajiste a vida. ¿Qué Dios tan grande eres tú? Y darle gloria a Dios por la regeneración que Él ha obrado. Por ejemplo, me gusta como lo dice 1 Corintios 4:7 cuando dice, ¿quién te distingue?
¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Recibimos la regeneración, pero no podemos gloriarnos como si no lo hubiéramos recibido. La recibimos. La recibimos de Dios por la pura gracia. Ahora, esto entonces tiene aplicaciones no solamente para el creyente, sino también para el predicador o aquel que comparte o predica el evangelio. Y esto es que si la regeneración, como ya vimos, es una obra de Dios, es sobrenatural, viene por medio de la palabra, viene por medio de la obra del Espíritu Santo, entonces en cierto sentido no debemos descansar o depender tanto de nuestra elocuencia o de nuestra capacidad de decir cosas académicas o rimbombantes, ideas muy altas. Mucho de esto entonces depende de exponer fielmente la palabra y depender del Espíritu Santo. Y puede ser que haya muchas personas que tienen mucho talento para comunicar cosas, pero en su ministerio no hay gente regenerada de verdad, porque todo el tiempo están dependiendo de sus propias habilidades. Todo el tiempo están pensando, estoy siendo buen predicador porque yo soy muy habilidoso para comunicar mis ideas, porque yo soy muy bueno para hablar. Para los predicadores, entonces, la exhortación es no dependas de eso. Viene del Espíritu Santo, depende del Espíritu Santo, entonces. Descansa en Él. Viene de la palabra, depende de la palabra, entonces. Anécdotas, historias. No es eso lo que regenera. Es la palabra de Dios, obrada por el Espíritu Santo. ¿Qué necesita el pueblo de Dios? ¿Más chistes? ¿Más anécdotas? ¿Más términos complejos? No. ¿Qué necesita el pueblo de Dios? Más palabra de Dios en dependencia del Espíritu Santo. Eso es lo único que Dios usa para traer vida verdadera a su pueblo. Entonces esto, en términos generales, a grandes rasgos, es la doctrina de la regeneración. Y termino con esto. Si hay alguna persona aquí o de las que nos escuchan que ha entendido correctamente esta doctrina, la invitación es a que sigamos examinándonos, porque puede ser que nos estemos engañando y pensando que estamos en Cristo y que estamos en la fe, cuando ni siquiera ha ocurrido la regeneración. Hay mucha gente que está en la iglesia y que no es regenerada. Mucha gente que llegó a la iglesia y se quedó porque estaban bonitos los cantos, o se quedó porque la gente era muy divertida y me sentí muy bien recibido, o se quedó porque había muchas actividades emocionantes y permaneció ahí años y años y nunca fue regenerada. Necesitamos ser regenerados, dijo el Señor Jesús, es necesario nacer de nuevo. Sin esto, somos solamente, por decirlo de esta manera muy gráfica, una rana en un laboratorio. Si tú le colocas unos electrodos, va a moverse la rana, pero está muerta. Es una forma artificial de producir vida, está muerta. Si tú le colocas electricidad, se va a mover, por supuesto. Hay movimiento, sí, pero no hay vida. En la iglesia podemos producir cierto movimiento, sí, pero no hay vida. Movimiento artificial, pero no hay vida. Necesitamos del obrar del Espíritu Santo, necesitamos de la palabra y del obrar del Espíritu para vivificarnos. Bueno, vamos a terminar con una oración entonces. Señor, te agradecemos porque nos permites tener este tiempo de reflexión sobre la regeneración. Te rogamos, por favor, Señor, que si notamos que esta no es una realidad en nuestro corazón y no hay vida espiritual en nosotros, te rogamos, por favor, Señor, que nos humilles y que nos lleves a acercarnos a esos medios que tú has dado, tu palabra, tu evangelio, y en dependencia completa del Espíritu Santo, y a clamar, Señor, y a decir, Señor, regenérame, yo no puedo hacerlo. Asimismo, Señor, oramos por nuestras iglesias, es decir, las iglesias cristianas en general, no una denominación en particular, el cristianismo en general, en donde, Señor,
Muchas veces hay muchas cosas que se predican, pero tristemente pocas veces es tu palabra fielmente y pocas veces es en dependencia del Espíritu Santo y por lo tanto pocas veces sucede regeneración verdadera. Señor, te pedimos por favor que tú traigas a tus iglesias verdadera predicación y verdadero obrar de tu Espíritu y entonces traigas regeneración a muchas más personas y así vida abundante en tu pueblo. Hay mucho movimiento, pero movimiento artificial. Hay muchas cosas que podemos hacer en la carne, pero no en el Espíritu. Y podemos construir grandes templos y podemos hacer un montón de actividades y podemos dar para caridades y mucho movimiento, Señor, pero todo esto sin tu Espíritu, no hay vida en nada de ello, sino viene de ti. Te pedimos, Señor, vivifícanos a cada uno de los que estamos aquí, si no tenemos vida, pero también a nuestras iglesias, al cristianismo. Te rogamos por todas estas cosas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.